Hoy voy a hablar de este libro, Un día en la vida de Iván Denisovich, de Alexander Solzhenitsyn, un escritor ruso, que cuenta en este libro sus experiencias reales, aunque de una forma novelada. Esto es una novela, lo que se llama una novela de no ficción. Esta novela está basada en las experiencias del autor en un campo de prisioneros. Él entró poco después de la Segunda Guerra Mundial, estaba como soldado del ejército soviético, y en unas cartas criticó a Stalin, el jefe de Estado de la Unión Soviética en ese momento, y debido a ello pues fue encarcelado y se le mantuvo en prisión durante 8 años. Tuvo una condena de 8 años en estos campos de trabajo, en los que se vivía en unas condiciones muy penosas, como ahora comentaré, realmente lo que se dedica a este libro, lo que está orientado este libro, a describir estas condiciones. Y estos campos de prisioneros, en este caso era un prisionero político, un preso político, estos campos se llamaban gulags. Gulags es bueno, se llaman popularmente gulags, pero gulag realmente es el nombre, son una sigla, es el nombre de la institución que controlaba, que gestionaba estos campos, que era algo así como, traducido al español, algo así como la Dirección General de Campos de Trabajo o algo por el estilo. Y esto es lo que significa la sigla Gulag. Pero normalmente esto se ha terminado usando, en general, y por lo menos en Occidente, como una referencia a los propios campos en los que trabajaban los prisioneros. Se le llama el Gulag. Entonces, esta historia que cuenta Alexander Solzhenitsyn está basada en sus experiencias en estos campos, y por otra parte está ficcionalizado, en el sentido de que él no es que este libro no es un diario, sino que él cuenta en tercera persona la vida de uno de estos presos en este campo. Y lo que cuenta no es su experiencia personal, o no lo describe como si fuera su experiencia personal, sino que describe como la experiencia de un soldado que él conoció en la Segunda Guerra Mundial, un compañero suyo, tengo entendido, y él lo sitúa de forma ficticia, de forma ficcionalizada, lo sitúa en este campo de prisioneros, y describe cómo hubiera sido un día en su vida, basándose en lo que él mismo experimentó en estos campos. Entonces, este libro, como se puede ver, esencialmente es una crítica política a la tiranía de Stalin, que de hecho esto se llegó a publicar durante la época de la Unión Soviética, se publicó en el año 1962. Es algo curioso porque en principio una crítica como esta podríamos imaginarnos que sería muy difícil o imposible de publicar debido a la censura que había, pero como veremos también hay otros motivos, que al final todo es una especie de lucha política. Y esto, a pesar de ser una crítica, podríamos pensar a los métodos de encarcelamiento de la Unión Soviética, una crítica a esos campos de trabajo, a los trabajos forzados. Por otra parte, este libro se usó como arma arrojadiza por parte de unas facciones dentro de la Unión Soviética contra otras. Entonces, este libro se usó por parte de un jefe de Estado posterior a Stalin, Nikita Khrushchev, que lo utilizó como parte de sus técnicas de lo que se llamaba desestalinización. O sea, era una especie de intento de funcionar en contra, de hacer una crítica al jefe de Estado anterior, y de cambiar algunas de las políticas que se habían venido haciendo hasta ese momento. Entonces, Khrushchev, este jefe de Estado, utilizó en los años 60 este libro como una especie de arma arrojadiza para criticar al jefe de Estado anterior, aunque fuera dentro del mismo régimen. Pero para describir esto mejor tengo que contar algo de la vida del autor, de Alexander Solzhenitsyn. Este autor, este escritor, estuvo, como digo, luchando en la Segunda Guerra Mundial como soldado, y cuando estaba la Segunda Guerra Mundial a punto de terminar, en el año 1945, se le interceptaron una serie de cartas y de escritos que él tenía, y se vio que contenía críticas a Stalin,
y esto fue suficiente para que se le encarcelara y poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial se le condenó a 8 años y se le envió a estos campos de trabajo, a estos gulag, que son los que describe en este libro. Él empezó, como digo, en el año 1945 o poco después a trabajar en este campo y ha contado en este libro cuáles fueron las penalidades que sufrió, ha contado los detalles de cómo estaba organizado el campo. Es un libro que está escrito desde un punto de vista literario, está escrito de una forma bastante simple, con un lenguaje bastante sencillo. Poco literario en el sentido de que no es un lenguaje barroco, no es un lenguaje complejo, es un lenguaje sencillo que no se interpone en absoluto en lo directo que resulta ese relato. O sea, el autor no intenta hacer aquí un ejercicio de literatura barroca, sino que lo que intenta es ir al grano y en plan documental, contar cómo es la vida en esos campos, cómo están organizados. Las condiciones en estos campos son realmente penosas, aunque por otra parte hay que decir que, bueno, son penosas en el sentido de que, en fin, están realizando un trabajo forzado, no tienen tiempo propio prácticamente para nada, su día está reglamentado desde el primer minuto en el que se despiertan hasta el último. Se les tiene sometido siempre a una situación en la que nunca duermen lo suficiente, nunca están alimentados de forma suficiente, siempre están recibiendo solamente el mínimo de alimentos necesarios para sobrevivir de un día a otro. Ahora leeré un fragmento y se verá cómo los presos estaban sufriendo la escasez de alimentos, incluso aunque se les ofrecían esos mínimos alimentos para que pudiesen trabajar y sobrevivir hasta el día siguiente. Y lo dicho, unas condiciones de frío intenso, por lo menos en invierno, en el día que se describe en este libro, se cuenta que la temperatura era de 27 grados bajo cero y hay algunos de los prisioneros están trabajando en el exterior, otros tienen una pequeña protección. Realmente, por ejemplo, la ropa que tienen tampoco es adecuada para protegerse del frío, ni tienen el calzado adecuado. O sea que se les mantiene solamente con el mínimo necesario para sobrevivir y ni eso. Hay casos en los cuales un prisionero si algún prisionero se le envía al calabozo del campo de prisioneros por algún motivo, por alguna mínima infracción o por algo más grave, por algo más grave incluso les podían caer bastantes más años. En el caso del prisionero que es el protagonista de este libro, está condenado a 10 años, pero comenta varias veces a lo largo de este libro que en el presente, en el momento en el que está contando esta especie de diario, ya se está tomando la tónica de condenar a los presos a penas de 25 años. Entonces ya es incluso mucho peor que cuando él empezó con estas penas de prisión. Entonces se les mantiene simplemente con vida para que puedan realizar esos trabajos forzados, pero en el momento en el que ellos se ven sometidos a algún castigo, por el motivo que sea, que bueno, además las reglas son muy estrictas y cualquier pequeño detalle les puede llevar al calabozo. Ellos saben que una estancia de 10 días en el calabozo, que es a lo que se les suele condenar, podría ya definitivamente acabar con su salud y a largo plazo pues acabar con su vida, porque ya volverían desnutridos del calabozo, volverían probablemente enfermos, porque tampoco las condiciones en el calabozo eran incluso peores que en los barracones y estaban pasando todavía más frío. Y el resultado de una estancia de 10 días en estos calabozos podría ser su muerte a largo plazo, por lo menos una enfermedad que después de salir del calabozo tendrían que volver a esos trabajos forzados y eso podría a largo plazo acarrear su muerte debido a la debilidad que habrían adquirido en esos días que estuvieron en prisión. Entonces viven siempre con esa intranquilidad. Y bueno, ya digo, esto venía a cuento de que bueno, las condiciones en el campo son penosas, pero tampoco en este libro se cuentan atrocidades como se puede uno imaginar, en el sentido de lo que uno
ha oído por ejemplo, de los campos de exterminio nazi o algo similar. No, aquí no se trata de eliminar a los prisioneros, no están intentando meterlos en cámaras de gas ni nada por el estilo. Lo único que intentan es castigarlos por sus opiniones políticas, dominarlos de formas que no vuelvan a abrir la boca en su vida, que no vuelvan a expresar esas opiniones después de salir después de acabar su pena. Y bueno, eso, conseguir que conseguir mano de obra esclava, gratuita, durante 10 años o los años a los que dure la pena. Y durante ese tiempo tenerlos dominados y hay que aprender la lección para que no abran la boca después de que terminen de cumplir su pena. A continuación, para que se vea más o menos el estilo y realmente el argumento, que es lo que más o menos se cuenta en este libro, voy a leer la parte del desayuno del protagonista, de Shujov, Iván Denisovich Shujov, que es del que se relata este día, la vida en este día en el campo, en tercera persona. Shujov se sacó la cuchara de la bota, le tenía apego, le había acompañado por todo el norte, la había fundido él mismo en arena con hilo de aluminio y en ella había grabado Ust-Ishma 1944. Shujov se descubrió la cabeza rapada. Por más frío que hiciese, Shujov no se permitía comer con gorro. Removió la sopa para comprobar rápidamente qué le había tocado. No estaba tan mal, no era lo de arriba del caldero ni tampoco de lo del fondo. Además, de Fetiukov se podía esperar que le hubiera virlado alguna patata mientras le guardaba la comida. Lo único bueno de la sopa era que estuviera caliente, pero la de Shujov ya se había enfriado del todo, y sin embargo comenzó a comer despacio, saboreándola. Por él, como si el tejado se venía abajo en llamas, no había ninguna prisa. Sin contar las horas de sueño, el recluso solo tiene para sí 10 minutos cada mañana durante el desayuno, 5 durante el almuerzo y otros 5 a la cena. La sopa jamás cambia de un día para otro, todo depende de qué verdura hayan almacenado para el invierno. El año pasado no habían guardado más que zanahorias en salazón, y desde septiembre hasta junio no hubo otra cosa que sopa de zanahoria. Ogaño, en cambio, han apartado col negra. La mejor época es junio, se han acabado las verduras y las sustituyen por cereal. Lo peor viene en julio, echan ortiga trinchada al puchero. Los pescaditos soltaban cada vez más espinas, la pulpa estaba recocida y se había separado de la raspa, y solo quedaban las cabezas y las colas. Shujov no dejaba del frágil esqueleto ni una sola escama, ni una brizna, y luego masticaba la raspa, la chupaba y escupía los restos en la mesa. Fuera cual fuese el pescado no dejaba nada, ni las agallas ni la cola, ni siquiera los ojos si seguían en su sitio, pero esos enormes ojos de pez no podía comérselos cuando se desprendían y flotaban sueltos en la escudilla. Los otros se burlaban de él. Hoy Shujov había hecho economías. Al no haber ido al barracón no había tocado su ración y ahora desayunaba sin pan. El pan te lo puedes comer después, aparte. Aún te sacia más. De segundo había gachas de sorgo. Se habían enfriado formando un mazacote que Shujov tuvo que desmenuzar. No era ya solo que se hubieran quedado frías, es que calientes tampoco sabían a nada y además no llenaban. No eran más que hierba y solo tenían del mijo el color amarillo. Se les había ocurrido poner eso en vez de cereal. Decían que era una cosa de China. 300 gramos de masa cocida y basta. Gachas que no eran gachas, pero que pasaban por tales. Shujov lamió la cuchara, la guardó donde siempre, dentro de la bota, se caló el gorro y salió hacia la enfermería. Esto es el desayuno, como digo, y bueno, a continuación voy a hacer un pequeño resumen del resto del día. Shujov se va a la enfermería porque resulta que ha dormido mal, piensa que tiene fiebre, pero en la enfermería y se hace ilusiones de que a lo mejor va a poder pasar el día en la enfermería calentito, tapado y sin tener que trabajar. Pero en la enfermería le ponen el termómetro y ven que solo tiene 37, como mucho tiene unas décimas y no es suficiente para quedarse allí en la enfermería. Y se prepara para el resto del día de trabajo. Los concentran a los prisioneros para llevárselos fuera del campo. Hay un pequeño rifirrafe con uno de los guardianes, en el que uno de los prisioneros poco más o menos exige sus derechos y como consecuencia pues más tarde se lo condena al calabozo. Lo que exige el prisionero es porque es un prisionero que acaba de llegar, digamos que todavía no sabe las normas, las reglas tácitas del campo y está exigiendo sus derechos, porque dice que hay una ley de la Unión Soviética de que no se puede maltratar a los prisioneros, etcétera, etcétera, y el guardián le dice que sí, que vale y que como consecuencia de haber dicho eso, pues que 10 días en el calabozo.
Bueno, después de esto van camino del campo de trabajo. Y bueno, en el campo de trabajo, pues la situación es eso: 27 grados bajo cero. Están, hoy están, en el día que se cuenta, se van a dedicar a construir un muro. Y bueno, hace tanto frío que prácticamente el cemento se les hiela y tienen que ponerlo a toda prisa. Pero al final del día, el protagonista pues queda satisfecho con su trabajo, ve que ha construido por lo menos gran parte del muro. Y bueno, también hay un incidente donde como el capataz, el responsable del grupo de prisioneros de la brigada, me parece que se llama el capitán de brigada o jefe de brigada, pero es un prisionero más, simplemente. Hay otro preso que lo amenaza porque han cogido, para protegerse del frío en la zona en la que están trabajando, han cogido simplemente una especie de panel o algo para ponerlo para tapar la ventana, y alguien se da cuenta y amenaza con denunciarlo. Y bueno, simplemente un detalle como eso puede llevarle al responsable a que le aumenten la pena de prisión durante varios años más. O sea que es algo muy, muy peligroso. Pero al final el jefe de brigada se impone y consigue que este otro prisionero que estaba amenazando con denunciarlo se calle. Y bueno, la cosa no va más, pero ya se ve que lo peligroso que es cualquier pequeña infracción, hasta algo tan banal como lo que acabo de describir. Terminan el día de trabajo. Hay un recuento. Los recuentos hay veces que los tienen que repetir porque no hay a lo mejor algún prisionero que no aparece o cuentan mal o el motivo que sea. En este caso hay un prisionero que se ha quedado dormido y que en el campo de trabajo, y que tienen que ir a buscarlo, y como consecuencia todo lleva un retraso. Y bueno, eso también tiene sus consecuencias. En fin, los prisioneros también son competitivos entre ellos. También no hay compañerismo en muchas ocasiones entre ellos, aunque por lo que se describe, el protagonista sí parece que se lleva bien con sus compañeros y con la mayoría de ellos. Hay prisioneros que, por el contrario, que no cumplen las reglas tácitas del campo y son despreciados por todos. Y en el momento de que algún preso haga algo que pueda perjudicar a los otros, pues todos se le vuelven en contra y le pueden hacer la vida imposible. O sea que puede ser un infierno en todos los sentidos. Y bueno, al final pues vuelven al campo de prisioneros después de la caminata, en la que tienen que hacer varios minutos de caminata. Bueno, varios minutos que son bastantes minutos. De hecho, creo que era, no sé si era cerca de una hora o una cosa así, no recuerdo. Y ya de noche, porque han tenido este retraso que he comentado, llegan al campo de prisioneros. Se les recuenta. El protagonista ha cogido un pequeño trozo de sierra que lo va a convertir en una... se lo guarda porque cualquier pequeño detalle, cualquier pequeño objeto puede luego servir para cambiarlo por otra cosa, para hacer trueque, para venderlo. Y bueno, los prisioneros, hay algunos prisioneros que reciben paquetes del exterior, y esos prisioneros pues son los que viven en mejores condiciones, porque les mandan comida, les mandan utensilios, etcétera. Y como Shuhok, por ejemplo, no tiene nadie que le mande paquetes, o él mismo ha pedido a su familia que no le mande nada, porque considera que durante el tiempo durante tantos años de prisión, él no puede privar a su familia de lo mínimo que tiene para mantenerse. Él hace trabajitos para otros presos y obtiene otros favores a cambio, o tabaco, etcétera, otra serie, o comida, lo que haga falta. En este caso se ha encontrado un pequeño trozo de sierra, si mal no recuerdo, y piensa convertirse en una navajita o algo por el estilo, pero por supuesto esas cosas están prohibidas, introducirlas en el campo. Entonces hay registros a la entrada y sobre todo a la salida, sobre todo a la entrada. Y bueno, él ya se había olvidado de que llevaba eso en el bolsillo, tiene que ocultarlo. También corre riesgo de que lo manden al calabozo, etcétera, pero finalmente no pasa nada. Y hace un pequeño trato con otro de los presos,
uno de los que está en mejor situación, que está haciendo labores administrativas solamente, para ir a buscarle en su nombre un paquete que es posible que reciba ese día. Y bueno, le consigue el paquete y a cambio de eso consigue una serie de ventajas del otro preso. El otro preso también le ofrece comida, etcétera. Y bueno, y finalmente pues ya se aproxima el final del día y el protagonista, Shugo, llega a la conclusión de que ha sido un buen día, de que a pesar de que se encontraba mal al principio, pero luego se ha encontrado mejor, ha obtenido esos pequeños intercambios de favores con otros presos, ha guardado comida, ha tenido ocasión de tomar ración doble de sopa. Por este favor que le ha hecho al otro prisionero. Total, que resumiendo, llega a la conclusión de que ha sido un muy buen día. Pero claro, desde el punto de vista del lector, yo creo que este contraste se intenta hacer queriendo. Claro, desde el punto de vista nuestro moderno, lo que estamos viendo es una persona que ha estado trabajando durante gran parte del día a 27 grados bajo cero y todas las condiciones horribles en las que ha pasado ese día. Y desde el punto de vista del protagonista ha sido un buen día, o sea que habría que ver cómo eran los días malos. Entonces, esto yo creo que es el contraste que está buscando el autor con este libro. Por eso no retrata, digamos, demasiadas atrocidades, salvo lo atroz que ya es de por sí la situación, e intenta, bajo esa perspectiva, digamos, suave, de no exagerarlo, de no convertir este día en algo dramático, en algo terrible, simplemente con esta visión de toque ligero de lo que es la realidad de ese campo, ya consigue que el lector se ponga en su lugar y que interprete realmente lo horribles que eran las condiciones en este campo. Y bueno, como digo, esto, aunque está un poco ficcionalizado, como se puede ver, esto cuenta más o menos cuáles eran las experiencias de Alexander fueron las experiencias de Alexander Solzhenitsyn en el Gulag. Y para completar un poco la historia, que ya, bueno, como digo, este libro solo cuenta este día concreto y termina cuando el prisionero se acuesta. Pero sabemos también la historia del autor, de Solzhenitsyn, en eso, ya cuando él fue liberado de este campo. Después de cumplir su pena, los presos normalmente o había veces que se les mandaba a lo que se llamaba exilio interior, que era simplemente que aunque se les había liberado del campo de prisioneros, aunque ya no eran presos, pero no se les permitía volver a su casa, se les mantenía en otra región de la Unión Soviética hasta que pasaran otra serie de años. Y lo que le ocurrió al autor, Alexander Solzhenitsyn, es que además estaba enfermó durante su estancia en la cárcel de la prisión, enfermó de cáncer y poco después de terminar su pena, se le envió al hospital después de un tiempo en exilio interior y en el hospital se le consiguió revertir ese cáncer y bueno, en general se ve que este escritor era una de estas personas duras, resistentes, sobrevivió al cáncer y vivió además hasta casi los 90 años, o sea que fue una persona bastante dura. Y después de la curación de la enfermedad, en los años 60, bueno, él estuvo escribiendo estas experiencias y, claro, por supuesto, la censura en la Unión Soviética no permitía la publicación de historias como esta. Y fue solo hasta la muerte de Stalin y ya cuando Nikita Khrushchev llegó al poder y empezó a criticar la gestión de Stalin, la dirección de Stalin, fue también ya por motivos de luchas internas dentro del partido y demás, fue cuando se utilizó, cuando este libro se publicó. Y ya digo, a mí me da la impresión que, aunque se intenta dar como algo como de apertura de la Unión Soviética y demás, yo creo que simplemente este libro se está usando como arma arrojadiza en contra del jefe de Estado anterior. Era simplemente una lucha de poder interna dentro del partido. Y la prueba es que un poco después volvió a cambiar la situación y como Alexander Solzhenitsyn, aparte de ser un tipo bastante resistente en su salud y demás, era un tipo de estos que tampoco se callaba, una de estas personas que es incapaz
de callarse, de no decir la verdad, él siguió escribiendo, él siguió criticando otros aspectos de la Unión Soviética, siguió escribiendo sobre el Gulag, escribió un libro bastante más detallado sobre todo lo que era la organización del Gulag, de cómo el Gulag había llegado a ser lo que fue, cómo desde el principio desde la época de Lenin empezó el uso de prisioneros de presos como prácticamente como esclavos en los campos de trabajo. Y esto empezó a gustar cada vez menos a las altas esferas del partido, de la Unión Soviética, y poco a poco otra vez Solzhenitsyn se vio otra vez espiado, otra vez criticado y otra vez amenazado por la KGB para que dejara de escribir, que dejara aunque no se publicaran estas descripciones, estas historias que él escribía, la KGB era consciente de que él estaba escribiendo este tipo de libros y en ocasiones pues le amenazaron. Y finalmente se le dio el premio Nobel en el exterior a principios de los años 70, si mal no recuerdo. Y lo que ocurrió es que en un momento dado ya las altas esferas de la Unión Soviética, el Partido Comunista o la KGB, decidió que la situación era insostenible y expulsó a Solzhenitsyn de la Unión Soviética y lo envió a Occidente. Cosa que él no había querido hacer antes porque la verdad es que era también una persona bastante patriota, él era muy nacionalista desde el punto de vista ruso y tampoco quería irse de su patria, él quería seguir allí y criticar lo que él veía mal de las gestiones de la política de la Unión Soviética. Por tanto, como se puede ver, era una persona bastante íntegra, bastante, aparte de, como digo, de una salud de hierro, era una persona que no estaba dispuesta a callarse, no estaba dispuesta a ceder ante las amenazas y finalmente se le expulsó por la fuerza hacia Occidente. Y lo curioso es que al ser la persona que era, incluso él en Occidente tampoco se callaba y también criticaba aspectos de lo que él consideraba la decadencia occidental. O sea que era una persona curiosa, una de estas personas que es incapaz es era una especie de Sócrates, una persona que molestaba a todo el mundo tarde o temprano porque él criticaba todo lo que él consideraba que era malo, era perjudicial, que era dañino para la sociedad. Incluso cosas como el premio Nobel y demás, uno leyendo novelas como esta, como Un día en la vida de Iván Denisovich, uno ve que el estilo de este escritor es un estilo, por lo menos en esta obra, es bastante claro, muy sencillo, no es un estilo muy literario. Y aunque este estilo, digamos, minimalista puede ser también difícil de conseguir, uno a veces tiene la impresión de que a este autor se le dio el premio Nobel no por sus tremendas habilidades literarias, que posiblemente las tendría, yo no he leído otros libros suyos, sino por motivos políticos. Pues muchas veces el Nobel, los premios Nobel son una especie especialmente los orientados a disciplinas artísticas, el Nobel de Literatura, se utilizan también como arma arrojadiza contra ciertas ideologías y eso es lo que pienso que ocurrió con Solzhenitsyn. En general, bueno, finalmente para terminar ya con esta especie de biografía de Solzhenitsyn, después de la caída de la Unión Soviética, volvió a Rusia, vivió allí más de una década y murió, ya digo, cerca de prácticamente los 90 años. Es una figura que es muy respetada en la Rusia actual, que tiene monumentos, se le considera como una persona que estuvo dispuesta a sacrificar su vida personal por criticar aquellas cosas que él consideraba que eran incorrectas y sufrió desde la estancia en el Gulag hasta la persecución por parte de las autoridades, como el exilio, y sin embargo nunca cedió, siempre luchó por lo que él creía que era lo correcto. Y por este motivo yo creo que quizás se le ha dado más importancia como literato de la que a lo mejor realmente tiene, y lo que se considera quizá más importante de la obra de Solzhenitsyn es su activismo político, por así decirlo. Y por supuesto en Occidente se ha instrumentalizado esto mucho para usarlo en contra de la Unión Soviética y del comunismo mientras
la Unión Soviética seguía en pie. Ya después a lo mejor perdió un poco de importancia, pero en su momento Solzhenitsyn se le impulsó mucho, se le dio mucho bombo por el hecho de que era una persona que había conocido la crueldad, las atrocidades que se habían cometido desde dentro, como él personalmente, y se utilizó estas experiencias de este autor para usarlo como crítica justificada, por otra parte, contra la Unión Soviética. Y esto, de nuevo, para terminar, quiero volver a lo que estoy viendo ya, que es una especie de tónica, una especie de tema recurrente en las obras, digamos, más serias que he comentado en estos vídeos, que es el hecho de la instrumentalización de la cultura por parte de la ideología. Este es un caso en el que también se ve de forma bastante clara que de un autor que posiblemente no habría llegado al Nobel si no fuera por el hecho de que él estaba criticando algo que en Occidente, por motivos ideológicos, por motivos prácticos, se consideraba que se debía criticar. Y esto es otro caso más, desde mi punto de vista, de instrumentalización de la cultura por parte de la ideología. Esto es todo, muchas gracias.